Qué bueno estar con ustedes en este día. Quiero compartir un tema que lo he titulado ¿Qué es lo más importante? Si cada uno de nosotros, cada uno de ustedes, se nos diera a escoger solamente dos cosas en la vida, que consideramos que serían las dos cosas que nos darían sentido, que nos traerían plenitud, alegría y paz, y que no las cambiaríamos por nada, ¿qué pudiera ser? Cada uno tiene una forma distinta de opinar de acuerdo a lo que considera lo más importante. Pero hay algo sí que es bueno que lo tengamos en cuenta. Todos los días de la vida, cada persona se levanta y emprende un trajín desde su amanecer hasta el anochecer. Y hay alguna razón que lo motiva a salir a trabajar, a ir a estudiar o a alguna actividad. Eso seguramente es lo que mueve su vida y de alguna forma podríamos decir que es lo más importante. Tal vez ese ejercicio de cada día, cada uno lo hace por mejorar su estilo de vida, por tener un mejor recurso financiero, lo hace por su familia, lo hace por alguna otra razón. Y si colocáramos a dos o más personas a opinar sobre este tema, cada uno tendría un concepto diferente. Entonces, ¿cómo respondemos a esa pregunta? ¿Qué es lo más importante? Sin duda alguna, tendremos que ir a la única persona que es absoluta en esto, que tiene la razón y que no es cuestionable ni discutible. Es Dios a través de su palabra. En Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26, 25 a 34, en ese pasaje hay una serie de elementos que nos confirman que es lo más importante. Pero el verso 33 dice lo siguiente: busquen el reino de Dios por sobre todas las demás cosas. Lleven una vida justa y les daré todo lo que necesitan. Para Dios, lo más importante, según lo escribe aquí Mateo, es el reino de Dios y su justicia. ¿Pero qué es el reino de Dios? Es Dios mismo con todos los elementos que lo componen. Podríamos decir que su paz, su justicia, también podríamos hablar de sus principios, de sus valores, podríamos hablar también de las ordenanzas y de todo el propósito que Dios tiene con cada una de nuestras vidas. Según Romanos capítulo 14, versículo 17, Él dice en la palabra que el reino de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo. Y la justicia, la paz y el gozo y estas cosas son las que quienes creemos y seguimos a Dios esperamos vivir y manifestar en nuestra vida. ¿Por qué en la mayoría de las personas no existen estos elementos? ¿Por qué no es una realidad el reino de Dios en muchas personas? Número uno, podríamos decir que no es prioritario. Y cuando algo no es prioritario, sencillamente no le presto toda la atención ni pongo toda mi energía por eso. Algo secundario lo dejo por allá a un ladito y cuando haya la oportunidad, entonces lo busco. Y eso es lo que hace mucha gente con Dios. Cuando existe la oportunidad, cuando se crea el espacio, entonces nos acercamos a Él. Otros sencillamente lo hacen porque realmente no conocen absolutamente nada. Son vidas religiosas, van a la iglesia, pero realmente no comprenden, no conocen, no disfrutan y no viven la abundancia del reino de los cielos. Y la última razón sería porque no se ha descubierto realmente lo que hay en Él. Y para descubrir lo que hay en Él, tenemos que ir a Él, tenemos que buscarlo con ansia y tenemos que conocerlo. Es como si ustedes en algún momento recibieran en su casa a un amigo, un familiar que fue por algún sitio del mundo a conocer. Conoció sitios maravillosos y extraordinarios y entonces llega a su casa y empieza a comentar y a contarles todo lo hermoso de su viaje, su experiencia, lo lindísimo que pasó, lo que vio. Y realmente a ustedes eso no los conmueve porque sencillamente están escuchando. Y tal vez no creería muchas de las cosas que esa persona les comenta. Pero si en algún momento tuviesen la oportunidad de ir y hacer el mismo recorrido, entonces llegarían a casa diciendo: la verdad, no hay palabras para contar y describir todo lo hermoso de esta experiencia. Exactamente pasa con Dios.
Solo la persona que se interesa plenamente por él, por buscarlo y conocerlo, logra descubrir la grandeza y la belleza que hay en él. Alguien dijo alguna vez en la vida que el secreto más grande para vivir efectivamente, o sea, con propósito, con sentido, con entusiasmo y con motivación, es entender el principio y el poder de las prioridades. Nuestra vida, la suya y la mía y la de todas las personas, en el contexto de ahora, en lo que somos ahora, ha sido una consecuencia de cada una de las decisiones que nosotros hemos tomado, sean buenas o malas. Y lo interesante aquí es poder entender que la mayoría de las decisiones las hemos tomado basado o con base en aquello que para nosotros consideramos lo más importante. Por ejemplo, si para usted la prioridad más importante es el dinero, todo lo que haga en su vida normalmente está enfocado y relacionado con eso. Su trabajo lo haría y trabajaría no solamente una vez, sino 2 veces o cualquier oportunidad para aumentar sus recursos. Tal vez si no fuese suficiente, entonces establecería o montaría un negocio. Si eso no fue suficiente, haría inversión en muchas cosas y buscaría por todo lado. Jugaría la lotería, el chance, el baloto y cualquier otra cosa, porque el interés de cada de ustedes sería solamente buscar el dinero. Pero si tenemos otro tipo de personas, como un deportista, por ejemplo, que anhela llegar a ser el número 1 en su rama deportiva, no estaría tan interesado en la parte financiera. Su tiempo, su esfuerzo, su conocimiento y todo lo encauzaría para ser el mejor deportista, porque para él eso es lo más importante. Ahora bien, por eso identificar la prioridad número 1 en la vida, podríamos decir que es la llave del éxito y la felicidad. Muchas personas piensan hoy en día que la tragedia más tremenda que alguien puede vivir es la muerte. Y la muerte trae dolor, trae tristeza, trae muchas cosas difíciles de enfrentar. Pero sabe, yo creería que esa no es la más grande tragedia. Pienso que la tragedia más grande es vivir la vida con las prioridades equivocadas. Cuando hablamos con personas de edad mayor, muy adultas ya, y les consultamos acerca de cómo que si se sienten realizados en su existencia, si consideran que han cumplido y se sienten bien, y si la vida que vivieron la volverían a vivir, muchos de ellos comentan, no, realmente no. No porque no me siento pleno, hubiese querido hacer otras cosas. Ahora me doy cuenta que perdí el tiempo en otras cosas que no tienen sentido. Y si la vida les diera la oportunidad de volver a empezar de ceros, no volverían a vivir ese mismo estilo de vida. Entonces, si la tragedia más grande para el ser humano es vivir por las prioridades equivocadas, tenemos entonces nosotros que plantearnos una pregunta. ¿Por qué este principio es tan importante? Porque si la vida es la esencia de la... porque si la prioridad es la esencia de la vida, entonces nosotros necesitamos saber cuál es la prioridad de la vida. Porque para que ésta sea realmente efectiva para vivirla. Y no tal vez tener que llegar a esa etapa adulta, ya mayor, y sentir que no hicimos nada, aunque hubiésemos hecho muchas actividades. Hoy en día, el esfuerzo mayor de las personas, sin duda alguna, es eso. Trabajar, trabajar y trabajar por algo que al final no le da sentido a su existencia. Y desde el punto de vista cristiano, de quienes declaran creer y confiar en Dios, hay algo también que debe pensarse y analizarse si realmente Dios es la razón más importante de la vida. He descubierto que muchas personas que declaran su fe en Dios no tienen a Dios como lo más importante, aunque declaran y confían que es así. ¿Y sabe por qué lo digo? Especialmente cuando la gente se acerca a uno a pedir oración, o también cuando uno puede escuchar a las personas orando. Las oraciones de cada uno normalmente están centradas en las necesidades personales. Cada oración que se eleva a Dios es: Dios, ayúdame, Dios, provéeme, Dios, dame un trabajo, Dios, cuídame, Dios, guárdame. Y todo está centrado en su propia vida y en las cosas materiales, básicamente. Sé que no es la mayoría,
de las oraciones, no es la mayoría de las personas que hacen este tipo de oraciones, pero sé que muchas oraciones se hacen enfocadas de esa manera. Y muchas de las cosas que declaramos tener fe es sencillamente en eso, en que se haga realidad aquello que le he pedido a Dios. Pero nunca oramos realmente: Dios, permítame conocer tu voluntad y tu propósito conmigo para hacerlo. Normalmente esperamos que nosotros se haga la voluntad nuestra. Ahora bien, cuando Dios habla en Mateo 6:33 que la prioridad más importante es el reino de Dios, lo afirma de una forma trascendental y le da una relevancia en todo este pasaje. Y hoy quiero que nosotros entendamos que es verdad que necesitamos muchas cosas y que no vamos a abandonar un sueño, ni una oportunidad de generar mejores economías, finanzas y bienestar. No se trata de eso. Pero mira lo que dice la Biblia. Por eso les digo en el verso 25, no se preocupen por la vida diaria, no se preocupen. La gran mayoría de personas viven cada día de su existencia afanadas y angustiadas, un trajín de ir y venir, de correr desesperadamente. Y lo que Dios nos enseña y nos exhorta hoy es: no se preocupen. En otras palabras, no se afanen ni se desesperen por la vida. No se afanen si tendrán suficiente alimento. Tampoco se afanen si van a tener suficiente ropa o bebida. No se afanen por eso. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Ahora, esta frase es interesante porque desafía las necesidades y contradice el orden propuesto. ¿A qué orden me refiero? Escuche bien. En cierta ocasión se hizo un estudio, una encuesta. Se encuestaron muchísimas personas y se les preguntó lo que yo estoy hablando hoy. Para usted, ¿qué es lo más importante? ¿Y qué sería algo con lo cual usted no podría vivir? La inmensa mayoría de personas dijeron que era el agua, que sin el agua no se podía vivir. Otros dijeron que era el alimento. Algunos dijeron que era el techo. Otros que la seguridad, y la lista se fue alargando. Y entonces la mayoría de personas viven cada día en torno a esas prioridades de trabajar por tener un hogar, una casa, para pagar servicios, proveer el alimento y tener ese estilo de vida. Y cuando vamos a la palabra nos encontramos que Dios nos dice que no nos afanemos por esas cosas, que no nos preocupemos por esas cosas. Entonces, ¿quién tiene la razón? ¿Nosotros o Dios? Indudablemente, incuestionablemente e indiscutiblemente, Dios tiene la razón. Y nos cuesta a nosotros creer eso, tal vez porque somos personas que no entendemos mucho a Dios, ni entendemos lo que es la vida en el reino de Dios. En el verso 26 y 27, Dios dice en su palabra: miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos? ¿Acaso con todas sus preocupaciones pueden añadir un solo momento a su vida? Es interesante. Las aves no trabajan. Hay millones en el mundo. Ninguna de ellas perece por hambre. Dios las sustenta. Nosotros somos más importantes que nuestras necesidades mismas. Ahora bien, el verso 28 y 30 dice: ¿por qué se preocupan por la ropa? Mire cómo crecen los lirios del campo. No trabajan, no cosen. Pero ni aun Salomón, con toda su riqueza y su gloria, se pudo vestir como uno de ellos. Y entonces Dios dice: pero si Dios cuida de manera tan maravillosa esas flores, que son en la mañana y en la tarde ya no existen, porque se marchitan con el sol, tengan seguro, dice el Señor, que ustedes son personas que tienen poca fe. Y en ese pasaje Dios nos tilda de gente de poca fe, a quienes vivimos desesperados y angustiados y preocupados por esas cosas materiales que les acabo de enumerar, que les acabo de comentar. Así que en todo este pasaje, para quienes conocemos de Dios, para quienes realmente estamos metidos en Él y entendemos los misterios y la bendición del reino, sabemos perfectamente que la idea central de todo este pasaje es la siguiente: Dios se compromete como Padre y Creador suyo y mío, y se obliga, según ese texto,
a sostener mi vida, a sustentar mi vida, siempre y cuando yo lo ponga en el primer lugar a Él y su reino. Ahora bien, cuando Dios habla de proveer y suplir, no quiere decir que voy a estar sentado en la sala de mi casa esperando que del cielo me llegue una bendición. No es así. Lo que Dios quiere decir es que si yo hago eso primero, si pongo a Dios en primer lugar, busco su reino, entonces Él creará oportunidades, generará espacios y abrirá puertas maravillosas de bendición que no había ni siquiera nosotros tal vez nos hubiésemos imaginado. Creo que este tiempo de pandemia ha sido una oportunidad hermosa para conocer la verdad de esta palabra. Quienes confiamos en Dios, hemos visto los cielos abiertos sobre nuestras vidas. No ha faltado provisión. Siempre ha habido, no solamente para el sustento, sino para algo hermoso, para poder ayudar, bendecir y sembrar en otras personas. Eso es una verdad de la palabra y Dios siempre lo hará. Así que la prioridad del hombre, según Dios, es buscarlo primeramente a Él y poder descubrir, poder entender y entrar en esa verdad. Le aseguro 100% que transforma y cambia la vida. Esta nunca más será igual. Entonces el afán de cada día no es ir y correr desesperadamente por lo que nosotros consideramos lo más importante. Ojalá cada mañana y antes de levantarse corriendo, usted debe entender: Dios es lo más importante para mí. Necesito que Él direccione y guíe mi camino en este día. Que sea Dios que tome el control de todas las cosas. Mis queridos y amados amigos, esta palabra que les estoy compartiendo es para que nosotros reorientemos nuestro caminar, reorientemos nuestro andar y podamos permitirle que la esencia del reino, la belleza y la grandeza pueda fluir en nosotros, la podamos manifestar y la podamos disfrutar. Le aseguro y le reitero que la vida de alguien que experimenta eso nunca más será igual. Pero ¿qué significa buscar el reino de Dios? Primero entendamos que el reino de Dios no es una religión. No es una religión. Es un estilo de vida. Es una cultura de vida. Y es algo que yo debo perseguir, buscar y desear vivir cada momento de mi existencia. Que sus principios, que sus valores, que sus mandatos formen parte de mi caminar cada día. No solamente sus promesas, porque muchas personas que viven para Dios solo caminan tras sus promesas y sus declaraciones, pero no tras los compromisos que esto implica. Las normas, los mandatos, los estatutos, los mandamientos que Dios tiene en la palabra no son cargas pesadas, por el contrario, son como las coordenadas que me permiten llegar a un destino de bendición. Es como la brújula que uno utiliza cuando está perdido y sabe que si se orienta por ella llegará al lugar donde siempre ha querido llegar. Sé que ustedes son personas de visión, que anhelan un mejor estilo de vida. Porque tal vez hoy en la situación que se encuentre no sea la mejor ni la más grata. Tal vez su vida no solamente financiera, porque la vida no gira en torno a las finanzas, sino su vida emocional, su vida espiritual, su vida académica, su vida familiar, su relación de pareja, su relación con los padres e hijos tal vez no sea la mejor. ¿Sabe? La única forma de poder descubrir que la prioridad número uno y más importante de Dios es acercarnos a Él cada día. Hacer que la palabra se convierta para nosotros nuestra brújula, nuestras coordenadas. Los mandatos de Dios, escuche esto. Algunas personas cuando piensan en los mandatos divinos tienen miedo, tienen temor, dicen yo no los puedo cumplir. La verdad, los mandatos de Dios para ningún ser humano son algo difícil de obedecer. Y hay una cosa importante respecto a esto y por qué muchas personas no descubren la verdad y la bendición del reino de Dios. ¿Sabe cuál es? Que las personas condicionan a Dios y a su palabra. Es decir, hacen como un negocio donde Dios tiene que cumplir y si Dios no cumple lo que uno quiere, entonces yo no lo hago. La Biblia es un manual de vida y yo no puedo cuestionar la palabra, aunque puedo hacerlo.
pero no tengo argumentos para cuestionarla, ni para negar la veracidad de ella. Si yo aplico la palabra de Dios a mi vida, si la creo de manera incondicional, sé que su verdad fluirá sobre mí. Porque la Biblia no es un libro religioso, ni es un libro para correr a buscar en él promesas, o sencillamente una declaración por una situación que estoy pasando. La Biblia es un manual de vida, pero cuando voy a la palabra es una fuente de revelación. Me permite conocer y descubrir cosas impresionantes y extraordinarias de Dios. En la gente que declara confiar en Dios y creer en Dios, hay un desconocimiento de muchas verdades impresionantes que existen en el reino. Por eso sus vidas son la misma, no cambian, no crecen, no se desarrollan espiritualmente. Entonces necesitamos entender eso. ¿Qué es también buscar el reino de Dios? Es cada día añadir al crecimiento nuestro algo que permita ser transformado paso a paso y que me encaminen siempre a vivir una vida que le agrada a Dios, hasta que la gente pueda ver en mí a Jesús. Y usted dirá, ¿cómo pueden las personas ver en mí a Jesús? Sí, Pablo lo dijo claramente: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Lo que Pablo decía es: si ustedes quieren conocer a Jesús, deben mirarme a mí. Dios no fue conocido por el mundo, pero Jesús dijo unas palabras maravillosas en Juan. Le dijo lo siguiente: ¿ustedes quieren conocer al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y qué bueno sería que también nosotros, como ciudadanos del reino de los cielos, pudiéramos decir a las personas: ¿quieren conocer a Jesús? Mírenme a mí. El que me ve a mí puede ver a Jesús. Ahora usted dirá, pero no es imposible. No somos perfectos. No se trata de ser perfectos, pero sí de ser íntegros, de ser personas comprometidas con la palabra, que andamos de acuerdo a lo que declaramos que nosotros somos en Dios. Las imperfecciones siempre fluirán, porque así somos nosotros. Nos equivocamos también, pero cuando hay un sano corazón, no hay una intención por hacer algo indebido. Los errores que normalmente cometemos es por la inexperiencia, por obrar de una forma indebida, pero sin que haya una intención realmente de hacerlo, porque los que amamos a Dios procuramos en todas las cosas honrar su nombre. Buscar el reino de Dios es que haya coherencia entre lo que yo digo que soy y lo que vivo también. Lastimosamente, el reino de los cielos ha sido menguado en su credibilidad, no por su esencia, su veracidad, sino porque cada uno de aquellos que confiamos en Dios, en algunas ocasiones dañamos con el testimonio la verdad de esa palabra. El que ama y confía en Dios debe tener coherencia entre lo que dice y lo que hace. Pero también el reino de Dios es una fe incondicional para creer que el Señor hace realidad la palabra. Hay muchísimas cosas en las Sagradas Escrituras que realmente parecieran imposibles, y lo son para nosotros, pero sabe, no lo son para Dios, porque para Dios todo es posible. Aún en el desierto, cuando salió Israel de Egipto, más de 2 millones de personas no tenían cultivos porque era un desierto. Sin embargo, aunque parecía imposible alimentarlos, Dios abrió los cielos y los alimentó por 40 años y los sostuvo siempre, y ninguno de ellos pereció de hambre. Y pudiéramos hablar de la infinidad de cosas maravillosas que Dios ha hecho y que están reveladas en la palabra, pero que muchos de nosotros somos testigos de cómo Dios nos ha dejado ver una y otra vez que para el que cree todo le es posible, porque para nuestro Dios no hay absolutamente nada imposible. Y por último, buscar el reino de Dios es realmente hacer que Dios ocupe el primer lugar en nuestras vidas. Ahora, ¿qué significa eso? Hace algunos años cantábamos una canción en las iglesias cristianas, y tal vez otras personas también la cantaban, y la canción decía: sin Dios nada somos en el mundo, sin Dios nada podemos hacer. Y es una verdad,
Cualquiera que se atreve a creer que puede hacer algo en la vida sin Dios está destinado al fracaso. Tal vez aparentemente pueda mostrar un éxito pasajero, pero el éxito en la vida no es el pasajero, sino el definitivo al final. Y conozco de muchas personas que creyeron ser capaces de construir su vida por sí mismos y al final solo fue frustración, desilusión y fracaso. Sin Dios nada somos en el mundo. Por eso necesitamos hacer de Dios y de su reino como lo más indispensable, lo absolutamente necesario. Escuchen bien. En esta época tan difícil que se está enfrentando por causa del COVID-19, muchas personas han muerto. Otros están en hospitales, en las clínicas, en las unidades de cuidados intensivos. Si usted en estos días se enterara que tiene ese virus, o que un familiar, una persona amada lo tiene, y entonces cuando le hacen la revisión médica le dicen es necesario hospitalizarlo y lo llevan al hospital, y allá en el hospital o la clínica su estado o el estado físico de su familiar comienza a agravarse a tal punto que le están diciendo está bien complicado esto, parece que no hay retorno. ¿Qué haría usted? ¿Qué sería lo que más desearía en ese momento para su vida? ¿Sabe qué? Si hubiese una vacuna para eso, lo que más desearía usted era comprar eso. Y pensemos que los precios de esa vacuna son muy altos, cuestan mucha plata. Y la pregunta es, ¿qué preferiría usted? ¿Vender su casa o sus bienes o sustraer todo el dinero que tiene en el banco para invertirlo en una vacuna o dejar que su vida o la vida de su familiar cercano perezca? Entonces bien, en ese contexto entendemos lo mismo. Es exactamente igual. Si para usted lo más importante es esa vacuna, estaré dispuesto a darlo todo por ella. Si Dios es lo más importante en nuestras vidas, estamos dispuestos a dar todo lo que sea por Él, porque sin Él nada somos en el mundo. Ahora escuche esto ya para terminar. Conocer a Dios requiere de verdad buscarlo con desesperación. No con desesperación de angustia, sino de un deseo inmenso de conocerle. Y recuerdo la historia de un muchacho, un joven que anhelaba y quería conocer a Dios. Había ido a iglesias cristianas, le había consultado a pastores, a sacerdotes, a todo lugar, pero ninguna persona lo había podido ayudar para que realmente encontrara a Dios. Y entonces un día dijo, me voy al otro lado del mundo. Me voy a un monte tibetano, voy a buscar un monje de ellos, porque me han dicho que ellos sí le enseñan a uno cómo buscar a Dios. El muchacho invirtió su dinero en los pasajes y fue hasta allá. Y pidió una audiencia y se pudo encontrar con aquel monje tibetano. Cuando él le preguntó que a qué iba, él le dijo, es que yo quiero conocer a Dios. Necesito saber cómo encontrarlo porque nadie me ha podido ayudar a hacerlo. Y él entonces dijo, claro, joven, yo te voy a ayudar. Y lo tomó de la mano y dijo, vamos caminando, y lo llevó cerca a la orilla de un río. Le dijo, siéntese aquí a mi lado y vamos a meditar y le voy a enseñar cómo encontrar a Dios. Y el muchacho cerró los ojos, y cuando cerró los ojos, el monje lo tomó del cabello y lo mandó de cabeza y hundió su cabeza en el agua. Y lo sostuvo ahí varios segundos y luego levantó la cabeza y el muchacho se estaba ahogando. Y volvió y lo hundió de nuevo otra vez hasta que el muchacho no aguantaba ya y desesperado hizo todo tipo de esfuerzo y logró liberarse. Y entonces se levantó enojado y le dijo, Señor, yo vine a este lugar para que me enseñara a buscar a Dios, no que me acabara con la vida ahogándome. Y él le dijo, ¿sabe una cosa? Dios solo puede ser hallado cuando realmente se anhela y se desea con la desesperación que usted deseaba el aire cuando se estaba ahogando. De lo contrario, es imposible. Si nosotros realmente anhelamos descubrir la belleza, la grandeza, la hermosura de la vida del reino de Dios que nos hace absolutamente plenos,
Es necesario que nos alegremos de la misma manera, como el salmista decía, así como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. No sé para usted qué sea lo más importante, pero quiero invitarle hoy para que le diga al Señor que realmente sea el dueño de toda su existencia, que le permita a Dios gobernar sobre toda su vida y que pueda colocar a Dios y las cosas de Dios en primer lugar. Todo lo que nos afana en la vida, todas las cosas que nos preocupan cada día, al final sencillamente dejan de ser. Pero seguir a Dios y servir a Dios, buscar a Dios y honrar a Dios tiene recompensa eterna. Los afanes nunca terminarán, las angustias no pasarán, pero podemos gobernar sobre ellas cuando Dios es el centro de nuestro ser. No sé cuál sea su situación, no sé cuán satisfecho se sienta con su vida, no sé si realmente se siente pleno, pero cualquiera sea la situación, la circunstancia que hoy está viviendo, quiero decirle que Dios está en medio de su existencia. Y si en este momento vuelve sus ojos y su corazón al Señor y decide de verdad vivir para Él 100%, descubrirá cosas extraordinarias, como habla en su palabra, tesoros escondidos. Hoy yo le quiero invitar para que haga una oración conmigo y le digamos juntos al Señor: Señor, que tú seas la prioridad número 1 en mi vida. Que si vivo los años que tengo que vivir, sean para servirte, para conocerte, para honrarte y para compartirte. Señor, gracias por esta palabra. Yo reconozco en mi corazón que te necesito. Quiero hacer de ti y de las cosas tuyas lo más importante para mí. Tú conoces cada necesidad, cada circunstancia, cada dificultad que paso. Sé por tu palabra que en ti puedo encontrar refugio y fortaleza. Señor, ayúdame para que todos los días que viva sean para agradarte siempre a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.